Bienvenidos de nuevo. Vamos ya a continuar con este estudio del principio divino, la parte de la historia de la restauración. Ahora vamos a ver cómo ha habido varios intentos de parte de Dios para enviarnos al Mesías y de parte de la humanidad de preparar el fundamento para que pueda aparecer el Mesías. Y vamos a ver especialmente pues, a través del pueblo elegido de Israel, que es la materia prima que sale del Antiguo Testamento, y luego también a través de la historia cristiana, que luego ha preparado el fundamento para la segunda venida que Jesús mismo anunció. Vamos a ver que la historia humana se ha tejido sobre la base del cumplimiento del propósito de Dios, de la providencia de la restauración, para restaurar su ideal original de la creación. Así que la meta es crear el fundamento para recibir al Mesías. Y esto se hace a través de restaurar lo que Adán y Eva no lograron antes de la caída, que es crear un fundamento de fe y de sustancia. Cuando una figura central no cumple su responsabilidad para recrear este fundamento de fe y de sustancia, para recibir el nuevo Adán, la nueva Eva, pues se va a prolongar en la historia. Vemos pues que hay este tipo de factores que forman la historia providencial de la restauración, que es una figura central que Dios elige en la posición de Adán y que tiene que restaurar la fe que Adán no tuvo en el mandamiento que Dios le dio en el jardín del Edén. Por lo tanto, tiene que haber este juego de fe y confianza en el que el hombre demuestra que es digno de confianza para Dios. Se llama la relación vertical. Y sobre la base de esa victoria, digamos, de la figura elegida, luego se tiene que establecer también un fundamento de sustancia, un fundamento más horizontal de unidad entre diferentes personas que ocupan diferentes posiciones relativas del bien y del mal. Y a través de esta unidad, cuando ellos se unen y se hacen los dos fundamentos, el de fe y de sustancia, sobre ese fundamento, cuando están hechas correctamente, entonces llega el tiempo en el que Dios nos puede enviar al Mesías. Sin embargo, cuando las figuras centrales que Dios ha elegido para cumplir estos papeles no lo consiguen y fracasan, entonces se va a prolongar en el tiempo y vamos a ver que eventos enteros se van a repetir en otras épocas de la historia, aunque hayan pasado a veces cientos de años o incluso miles de años. Se repite el mismo padrón con el mismo tipo de figura y el mismo tipo de eventos alrededor de esta figura. Y es porque esta figura está restaurando lo que su antecesor no pudo lograr y por lo tanto él tiene que cargar con todo aquello. Así que vemos que ha habido tres grandes, digamos, eras providenciales con las que Dios ha estado trabajando para crear el fundamento para el Mesías y enviar al Mesías. La primera era de Adán hasta Abraham, que era el fundamento familiar para recibir al Mesías, y son los paralelos en símbolo, que abarca unos 2000 años simbólicos. Y luego está la era de Abraham hasta la venida de Jesús, que ya es los paralelos en imagen, que va a crear el fundamento ya a nivel nacional a través de Moisés y luego de los reyes de Israel, para ya recibir a Jesús, al Mesías, a nivel nacional, aunque luego vino para a nivel mundial restaurar el mundo entero. Y luego cuando Jesús pues no es aceptado y va a la cruz, él anuncia antes incluso su segunda venida. Por lo tanto, esta misma época, este periodo de tiempo se va a repetir en la historia del cristianismo, que abarca desde Jesús ya hasta su segunda venida, y es el paralelo ya en sustancia, y será ya a escala mundial o incluso cósmico, porque va a incluir la restauración también
del mundo espiritual. Bueno, vamos a ver ahora un poco más en concreto algunos detalles de estos paralelos, especialmente del pueblo de Israel, que intentó poner el fundamento para recibir al Mesías a nivel nacional, y luego cómo esto se ha repetido en la historia del cristianismo, que puso ese mismo fundamento de fe y de sustancia para decir la segunda venida de Cristo a nivel mundial. Y entonces vamos a ver primeramente que hay unos números que Adán y Eva tenían que haber cumplido para realizar el propósito de la creación, o las tres grandes bendiciones en este periodo de crecimiento. Es un periodo de tiempo que ellos tienen que atravesar y cumplir los números 12, que es el fundamento de 4 posiciones multiplicado por las 3 etapas, el número 4, que es el fundamento de 4 posiciones o las 4 etapas, el número 21, que es el número de cumplimiento del 7 multiplicado por 3, que representa el cielo, origen, división, unión, más el número de la tierra, que es el fundamento de 4 posiciones por las 3 etapas, y el número 40, que es el mismo fundamento de 4 posiciones multiplicado por las 10 etapas. Vamos a ver esto esquemáticamente. Entonces tenemos 3 etapas en el periodo de crecimiento: la etapa de formación, que se puede subdividir en 3 etapas. La etapa de crecimiento es la segunda etapa, que también se subdivide y forma el 4, 5 y el 6. Y finalmente la etapa de cumplimiento, que también se subdivide en 3 otras etapas, el 7, 8 y el 9. Este sería el periodo de crecimiento, el periodo de dominio indirecto con Dios. Y luego se entraría ya en la cuarta etapa, que representa el número 10, cuando ya se cumple el día de la creación. Entonces, la base de eso es el fundamento de 4 posiciones. El primero está Dios, que es el origen, que se divide en 2 seres sustanciales: su masculinidad representada en el hombre, la feminidad representada en la mujer, y la tercera etapa es la unión de los dos, que formaría el matrimonio o la Santa Trinidad. Y sobre ese fundamento va a aparecer luego la familia, que es el fundamento de 4 posiciones. Cuando aparecen los hijos, cuando el hombre y la mujer tienen los hijos y crean el fundamento de 4 posiciones, la familia, ahí ya se cumple el número 4. Así que, como Adán y Eva esto no lo han realizado, queda pendiente de cumplir, y por lo tanto estas figuras centrales que están restaurando el fundamento de fe y de sustancia que Adán y Eva tenían que cumplir en la providencia de la restauración, pues van a tener que cumplir estos números. Y estos números son los que van a formar, por lo tanto, los periodos de tiempo que van a durar cada etapa. Y ahora vamos a ver un poco más en concreto las distintas etapas que ha habido en la historia de Israel hasta la venida de Jesús, y la historia de Jesús hasta la segunda venida de Cristo. Y vamos a ver los paralelos que ha habido entre estas 2 historias providenciales. Vemos en la preparación para la venida de Jesús, del Mesías, que vino hace 2000 años, era el periodo de 2000 años desde Abraham hasta Jesús. Y luego este mismo periodo se ha repetido cuando Jesús no es aceptado y tiene que ir a la cruz, pues él anuncia su segunda venida, y por lo tanto se repite la misma historia por 2000 años en el periodo del cristianismo. Empieza el periodo pues con la familia de Abraham, Isaac y Jacob, que logran la victoria, y luego el hijo de Jacob, José, entra en Egipto, llega a ser primer ministro, pero luego
cuando hubo otro faraón, otro rey egipcio que ya no conocía a Jacob, pues esclavizó a este pueblo, al pueblo hebreo, los hizo esclavos. Esto recordemos que era una condición necesaria porque Abraham había fallado su ofrenda simbólica. Entonces van a pasar 400 años de esclavitud en Egipto. ¿Cómo el pueblo hebreo pudo en estas difíciles circunstancias mantener su fe? Pues era a través de sacrificios, de mantener el sábado y la circuncisión. En Jacob tuvo 12 hijos y también 70 familiares. Y al final de esos 400 años es cuando aparece su libertador, su caudillo, que era Moisés. Y ya hemos visto que fue un periodo muy difícil para todos ellos. El éxodo duró al final 40 años y van a recibir a través de Moisés las leyes mosaicas. Por primera vez reciben la palabra directa de Dios que puede guiar a su vida de fe. Este periodo se va a repetir en la época del cristianismo, cuando Jesús es crucificado y no es aceptado. Pues los cristianos van a sufrir 400 años de persecución bajo el imperio romano. Y también Jesús tuvo 12 apóstoles y también 70 discípulos. ¿Cómo mantenían la fe estos cristianos en aquel tiempo tan difícil? Pues había muchos mártires, muchos de ellos murieron por su fe, por admitir que tenían la fe en Cristo. Mantenían también el sábado, el bautismo y la comunión. Y al final de este periodo tan difícil, por el año 392, el emperador Constantino acepta el cristianismo, lo reconoce, y luego Teodosio I, el siguiente emperador, lo va incluso a proclamar la religión del Estado. Y también es cuando finalmente se van a recopilar todos los escritos y canonizar el Nuevo Testamento. Luego aparece otro periodo de 400 años con los judíos, que era el periodo de los jueces. Los jueces asumían distintos papeles en ellos mismos, eran al mismo tiempo sacerdotes, profetas y reyes. Y estaban centrados en el tabernáculo que habían recibido con Moisés y con Josué. La fe de ellos giraba alrededor del tabernáculo, que recordamos que representaba la venida simbólica del Mesías. Y se implantó a nivel político el sistema feudal. Este periodo duró unos 400 años con unos 12 jueces diferentes. Luego este periodo también se repitió en el cristianismo con los patriarcas, los padres de la Iglesia. También asumían distintos papeles, los distintos papeles en la misma persona, de ser sacerdotes, profetas y reyes. Y toda la fe cristiana en aquel tiempo pues giraba alrededor de la Iglesia, muy parecido al tabernáculo en el tiempo de los judíos. Y también se estableció un sistema feudal cuando los pueblos germánicos que huyeron de los hunos invadieron el sur de Europa, cayó Roma, y entonces hubo este sistema político que se implantó. Al final de este periodo vino el periodo de 120 años del Reino Unido. El último profeta Samuel, en la época de los judíos, pues ungió a Saúl como el primer rey de Israel por petición del pueblo y también porque Dios se lo aconsejó. Saúl va a tener el objetivo principal de los reyes era construir el templo en vez del tabernáculo, ya construir un templo más sustancial, digamos, como un objeto de fe más real.
Sin embargo, Saúl va a cometer algunos fallos y luego reinó 40 años y luego lo pasó a David, que llegó a ser el siguiente rey. También reinó unos 40 años, pero él tuvo ya el plan de crear este templo, el deseo, pero no se le permitió porque había derramado demasiada sangre en sus campañas guerreras. Y luego su rey Salomón heredó el reinado de Israel y finalmente él pudo construir el templo, pero sin embargo, al final de este periodo, él también se va a corromper debido a que tenía muchas concubinas y muchas de estas mujeres extranjeras les permitió tener su propio templo frente al templo principal de Jerusalén. Incluso él empezó a adorar otros dioses en estos templos. Por lo tanto, al final también fue un fracaso. Este periodo se repite en el cristianismo con 120 años de Reino Unido cristiano. Eso ocurre cuando el Papa León III, al final del periodo de los patriarcas, va a ungir como el primer rey cristiano o emperador cristiano a Carlomagno, el año 800 después de Cristo. La idea de Dios en este tiempo era que a través de los reyes y de los papas, esas dos figuras podían unirse como Caín y Abel y crear el fundamento de sustancia para poder enviar al Mesías. En el tiempo de Salomón era un tiempo propicio para la venida del Mesías, porque había un fundamento nacional unido. Pero no fracasó. Y en el tiempo del cristianismo también al final no hubo tal unidad entre los papas y entre el rey, y entonces también falló. Los tres papeles que antes lo asumía una sola persona se dividieron en tres diferentes personas. Los monjes eran como los sacerdotes, los papas eran como los profetas y luego estaba la figura del rey, que era otra persona diferente. Así que cuando Salomón pues, falla y no puede, luego su reino fue dividido entre norte y sur. El sur se lo queda su hijo, Roboam. El norte se quedó un primer ministro que pensaba que podía hacer las cosas mejor que el hijo de Salomón y por tanto no se pudieron poner de acuerdo y crearon dos diferentes reinos. En el norte Israel se quedó con 10 tribus y en el sur el hijo de Salomón solo se quedó con 2 tribus. Pero luego hubo muchísima corrupción, tanto en un lado como en el otro. Finalmente las 10 tribus del norte pues, desaparecen a través de invasiones y guerras y no se sabe muy bien, desaparecen de por ahí. El sur también se corrompe y finalmente van a ser llevados cautiverios a Babilonia. Esto también ocurrió algo parecido en la época cristiana, con otros 400 años de reinos divididos. Ya digo, pues no había unidad entre el Papa y Carlomagno, pero luego peor todavía cuando sus nietos pues, intentaron, estaban totalmente desunidos entre ellos y cada uno se quedó partió el reino de su abuelo en 3 partes diferentes que luego se unificaron en 2 partes. Entonces estaba Franconia del Este y Franconia del Oeste, el Sacro Imperio Romano y Francia. Pero fue una época de gran corrupción tanto del clero como del papado, del papa mismo y de los reyes. Por lo tanto, todo ese fundamento que Dios quería establecer para decir el Mesías, pues se hundió completamente. Bueno, pues dado esta corrupción en Israel, pues al final son llevados por el emperador Nabucodonosor a Babilonia y están unos 70 años cautiverios. Luego, cuando viene el rey sirio, Ciro, que conquista Babilonia, decreta la ley de libertad religiosa y por lo tanto permite que los judíos salgan de cautiverio, vuelvan de Babilonia a
a Jerusalén. Eso va a ser un periodo de unos 130 años en que en diferentes oleadas los judíos van a volver a su país de origen. Y lo mismo ocurre, algo parecido, en la época del cristianismo con el cautiverio y retorno papal. Pues hubo ya una gran pelea entre Clemente V con el rey francés y por lo tanto el rey francés pues le va a tomar prisionero y meterle a la cárcel. Luego los siguientes papas son elegidos en Francia, ya no en Roma, y por lo tanto por unos 70 años el papado es trasladado a Aviñón, en el sur de Francia. Luego el siguiente papa pues intenta devolverlo a Roma. El Papa de Francia no lo acepta, se excomulgan mutuamente, luego se elige un tercer Papa. Fue una gran confusión en aquel tiempo a nivel del cristianismo. Sí que al final de este periodo, en el periodo de los judíos, pues ya finalmente cuando vuelven a Jerusalén, se dan cuenta que han actuado mal, que algo tiene que cambiar, y empieza una reforma religiosa centrada en un escriba, un sacerdote levita, Esdras, que él, conociendo bien la ley de Moisés, pues va a centrar la vida de fe de la gente en las leyes y hacer sacrificios en el templo, que se reconstruye en aquella época. Y luego hay invasiones externas, también tribulaciones externas con Persia, Grecia, Egipto, Sirio, y el Imperio Romano finalmente, unos 60 años antes de la venida de Jesús, va a establecer un fundamento que luego el Mesías podría utilizar para esparcir su mensaje a todo el Imperio Romano. Y son 400 últimos años ya de preparación para la venida del Mesías. Algo parecido va a ocurrir con el cristianismo, que a partir de Martín Lutero y la forma religiosa, pues empieza 400 años ya de, digamos, restaurar todos los fallos anteriores y ya purificar ese periodo ya para preparar al mundo a recibir al Mesías. Pero esto lo vamos a ver un poco más en detalle en la siguiente conferencia. Así que me despido ahora y gracias por vuestra atención.